crié a mi hermana como si fuera mi hija, y ahora me culpa de no tener infancia. Me llamo Julián, tengo 29 años, y siempre he sentido que, en lugar de ser el hermano mayor, fui el padre de mi hermana menor, Lucía, que hoy tiene 21. Lo digo porque, desde que éramos niños, la vida me obligó a asumir un rol que nunca elegí. Todo comenzó la noche en que nuestros padres murieron en un accidente de carretera. Yo tenía 18 años, Lucía, apenas 10. Aquel momento se me quedó tatuado en la memoria como una película en cámara lenta, el teléfono fijo sonando con un timbre que cortaba el silencio, el olor del café que mi madre había dejado a medio terminar todavía impregnando la cocina, y la chaqueta de mi padre colgada en la entrada como si fuera a regresar en cualquier momento. Pero nunca volvieron. Después del funeral, la casa se convirtió en un espacio extraño y vacío. Las cortinas beige que mi mamá había cosido a mano parecían más grises cada día. El refrigerador sonaba como un viejo motor, y yo me obligaba a mantenerlo lleno, aunque solo hubiera leche, pan y un par de manzanas marchitas. Lucía lloraba cada noche, y yo aprendí a inventar cuentos para calmarla, historias que a veces ni siquiera tenían sentido, pero bastaba con que le susurrara con voz tranquila para que se durmiera abrazada a mí. Mientras mis amigos de secundaria hablaban de qué música poner en la fiesta del viernes, yo lavaba uniformes escolares en una tina de plástico, exprimiéndolos con las manos hasta que me dolían los dedos. Mientras otros jugaban en el parque, yo hacía colas interminables en el banco para cobrar la pensión de orfandad que apenas alcanzaba para cubrir la renta y lo básico. No me quejaba, o al menos no lo hacía en voz alta. Era mi hermana, mi sangre, y juré frente a la tumba de nuestros padres que jamás la dejaría sola. Pero ahora, 11 años después, me doy cuenta de que Lucía no me ve como el hermano que la cuidó. Me ve como alguien que le robó su infancia. Dice que fui demasiado estricto, demasiado controlador, que todo lo que hice fue por egoísmo disfrazado de sacrificio. Y aunque trato de convencerme de que no es cierto, cada vez que me lo repite, me lo creo un poco más. Ser adolescente debería haber sido sinónimo de música alta, partidos de fútbol en la calle, risas con amigos, de esas tonterías que solo se hacen a esa edad. Pero para mí, la adolescencia fue otra cosa. Fue convertirme en un adulto demasiado pronto. A los 16 años, ya tenía una rutina casi militar. Me despertaba antes de que saliera el sol, con el chillido del despertador retumbando en la casa vacía. La primera tarea era preparar el desayuno de Lucía, pan tostado que olía a quemado porque casi siempre me distraía, huevos que me quedaban más duros de lo debido, y leche caliente que a veces se derramaba por toda la estufa, dejando un olor agrio que nunca logré quitar del todo. Después la peinaba. Aprender a hacer trenzas en el cabello de una niña de 10 años y quedaran bien ya era un reto mayor que cualquier examen escolar. La veía hacer pucheros frente al espejo del pasillo mientras yo trataba de imitar lo que recordaba de mi madre. Aunque quedara torcido o desigual, le decía con voz firme, «Estás preciosa, igual que mamá». Y ella sonreía, aunque fuera un poco. Las tardes eran un maratón de responsabilidades, ayudarla con la tarea, cocinar algo comible con lo que hubiera, el sonido del aceite chisporroteando en la sartén siempre me recordaba lo poco que sabía de cocina, y lavar la ropa. Tenía las manos siempre secas y ásperas de tanto jabón. Y cuando al fin ella se dormía, yo me sentaba en la mesa del comedor a hacer mis propias tareas, iluminado por la lámpara amarillenta que zumbaba como un insecto atrapado. Mis amigos dejaron de invitarme a fiestas porque siempre tenía una excusa, tengo que cuidar a Lucía. Y no mentía. La veía dormir con su peluche de oso, y aunque me doliera perderme la vida afuera, sentía que valía la pena. Crecí rápido. Demasiado rápido. Dejé de soñar con lo que quería ser y me enfoqué solo en que ella no sintiera hambre, que no llegara con el uniforme arrugado a la escuela, que tuviera los útiles que necesitaba. Yo era hermano, sí, pero también padre, madre, proveedor y hasta psicólogo improvisado cuando lloraba recordando a nuestros padres. Los primeros años de sacrificio parecían tener sentido, pero todo comenzó a cambiar cuando Lucía entró en la adolescencia. Yo ya tenía 20, trabajando en una papelería de medio tiempo, y ella,
con 12, empezaba a descubrir el mundo con otros ojos. Al principio eran cosas pequeñas, dejaba el uniforme tirado en la sala con olor a sudor y tierra del recreo, o se negaba a comer la sopa que preparaba porque decía que sabía a pura agua con sal. Yo respiraba hondo, contando hasta 10, porque recordaba a nuestra madre repitiéndonos que siempre termináramos lo que había en el plato. Con el tiempo, se volvió más desafiante. Volvía tarde del colegio con la excusa de que estaba en casa de una amiga, y yo me quedaba mirando el reloj de pared, escuchando ese tic-tac que sonaba como golpes de martillo, imaginando lo peor. Cuando entraba por la puerta, el olor a perfume barato y chicle de fresa la delataba. Había estado en la calle, con gente que yo ni conocía. Una vez la encontré maquillándose frente al espejo del pasillo, usando un labial rojo que claramente no era suyo. La imagen me golpeó. Tenía apenas 14, pero ya quería aparentar más edad. Me salió el grito sin pensarlo. Lucía, quítate eso ahora mismo. Ella me miró por el espejo, con los ojos brillando de rabia contenida, y me soltó la primera daga. Tú no eres mi papá, deja de mandarme. Esa frase me dejó helado. Sentí como si todas esas noches de desvelo, todas esas comidas improvisadas, todas las veces que rechacé invitaciones para quedarme a su lado, se desmoronaran en un segundo. A partir de ahí, las discusiones se volvieron más frecuentes. El sonido de portazos era común en la casa, las paredes blancas del pasillo se manchaban con las huellas de sus manos cuando golpeaba de rabia, y el ambiente siempre olía a tensión, como ese aire denso que antecede a una tormenta. La primera gran pelea fue inevitable. Lucía llegó pasada la medianoche, con olor a cigarro impregnado en la ropa. Yo había estado sentado en la mesa del comedor con la lámpara encendida, el vaso de agua ya tibio en mi mano, esperando escuchar el chirrido de la puerta. Cuando entró, no pude más. ¿Dónde estabas? Eres una niña, Lucía. Le grité con la voz temblando de impotencia. Ella tiró su mochila al suelo y me respondió sin pestañear. Estoy harta de que me controles. Me arruinaste la vida, Julián. Nunca tuve infancia porque tú siempre jugaste a ser mi papá. Eres un egoísta. Las palabras rebotaron en las paredes como un eco imposible de borrar. Yo me quedé mudo, sintiendo que el suelo se me hundía bajo los pies. Era como si todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, se transformara en un crimen imperdonable a sus ojos. Las peleas con Lucía se hicieron parte de la rutina, como si fueran un reloj que siempre marcaba la misma hora. Gritos en la sala, portazos en el pasillo, reproches en la cocina mientras el olor del arroz quemado llenaba el aire porque me distraía discutiendo con ella. La casa parecía vivir en un estado de eterna tensión. Y aún así, en medio de todo ese desgaste, empecé a dar pasos hacia adelante. Conseguí un mejor empleo en una ferretería. El sonido de los martillos, de las cajas registradoras y del plástico de los empaques me recordaban cada día que estaba construyendo algo distinto. No era mucho dinero, pero era suficiente para mejorar un poco nuestra vida, una nevera nueva que ya no sonaba como motor viejo, cortinas nuevas que daban un aire menos triste a la sala, incluso un televisor que se convirtió en el único punto de paz cuando veíamos películas juntos, en los pocos días en que Lucía aceptaba mi compañía. No abandoné mis estudios del todo, terminé el bachillerato nocturno y empecé a soñar con estudiar administración. Era como si, a pesar de todas las discusiones, intentara darle un ejemplo, demostrarle que la vida, con esfuerzo, podía mejorar. Había noches en que Lucía, ya cansada de pelear, se sentaba a mi lado en silencio mientras yo repasaba cuentas en una libreta gastada. Ella mordía la punta de un bolígrafo y de pronto me decía, ojalá algún día pueda ser como tú, Julián. Y esas frases, aunque fugaces, me devolvían las fuerzas. Hoy, miro hacia atrás y me doy cuenta de todo lo que dejé atrás. No tuve adolescencia, ni juventud plena. No supe lo que era salir de viaje con amigos, ni descubrir el mundo sin cargas en la espalda. Pero lo hice convencido de que valía la pena, porque mi hermana tendría un futuro. Lucía ya es adulta, tiene 21, estudia en la universidad y vive sola en un pequeño departamento.
Se viste con ropa que compra con el dinero de las becas, toma café en cafeterías modernas y habla de independencia como si yo nunca hubiera existido. Lo duro es escucharla decir, ahora con palabras frías y calculadas: tú me robaste la infancia, Julián. Me controlaste tanto que no pude vivir. Nunca fuiste mi papá, solo jugaste a serlo, y lo hiciste para sentirte importante. Esas frases me atraviesan más que cualquier discusión del pasado. Porque ya no es la adolescente rebelde que gritaba entre lágrimas, es la mujer adulta que mira con resentimiento. Y aunque trato de convencerme de que hice lo correcto, no puedo evitar preguntarme si en su odio hay algo de verdad. Me sacrifiqué todo por ella, y ahora soy, a sus ojos, el villano de su historia. Ya tengo 29 años y, aunque no construí un imperio, logré algo que muchos soñarían: un pequeño negocio de ferretería y suministros de construcción que, si bien no compite con las grandes cadenas, me da una estabilidad envidiable. Pago mi propia casa, tengo un auto modesto, pero mío, y vivo sin las deudas que persiguen a tanta gente de mi edad. No llegué ahí por suerte. Llegué después de años de desvelos, de ahorrar hasta el último peso, de decirle no a los lujos para poder decirle sí a la tranquilidad. Y cada vez que abro mi tienda por la mañana, escuchando el ruido metálico de la cortina enrollándose y oliendo el polvo de los sacos de cemento, siento que mis padres estarían orgullosos. Lucía, en cambio, eligió otro camino. Vive en un pequeño departamento, siempre cambiando de pareja, dependiendo de becas, de ayudas y de cualquier hombro dispuesto a cargarla un rato. Y, aún así, cuando habla de su vida frente a otros, nunca asume responsabilidad. Más de una vez me he enterado de que va diciendo por ahí que su hermano mayor, yo, le arruinó la infancia. Que fui controlador, que nunca la dejé ser libre, que por mi culpa no sabe lo que es la felicidad. Y lo peor es que hay gente que le cree. Gente que me mira como si yo fuera un carcelero disfrazado de héroe. Recuerdo una reunión reciente en la Universidad de Lucía, yo fui a verla, orgulloso, y mientras me presentaba con sus amigos, ella soltó con una sonrisa amarga: él es Julián, mi hermano, o, mejor dicho, mi papá forzado. El que decidió que yo no podía tener infancia. Las risas incómodas de sus compañeros aún me retumban. Yo me quedé en silencio, con la garganta apretada, mientras por dentro sentía que mi sacrificio de años enteros era reducido a una broma cruel. Y ahí me doy cuenta de algo: no importa cuánto haya dado por ella. Lucía siempre preferirá pintarme como un tirano para justificar su fracaso. Yo me rompí la espalda para que ella tuviera un futuro, y hoy vivo con la etiqueta de haber sido el ladrón de su infancia, mientras ella, en su papel de víctima, sigue parasitando de cualquiera que le ofrezca lo que yo ya no estoy dispuesto a darle. Al final, lo irónico es que mientras yo, con apenas 29 años, he logrado construir una vida estable, Lucía sigue viendo en mí la raíz de todos sus males. Yo veo mi negocio crecer poco a poco, escucho el timbre de la caja registradora y me siento en paz, mientras ella vive saltando de un sofá a otro, contando la misma historia de la infancia robada. Esa noche, después de la reunión en la universidad, llegué a mi casa, me quité los zapatos y me quedé sentado en el sofá, con la luz del televisor parpadeando sin sonido. Me serví un vaso de agua, pero en lugar de beberlo lo estuve girando entre las manos, escuchando el leve choque del cristal contra la mesa. Las palabras de Lucía seguían ahí, como un eco: él me robó la infancia. Por primera vez en mucho tiempo me pregunté si acaso tenía razón. Si en mi empeño por ser padre, hermano, proveedor y guardián, le arranqué lo único que un niño nunca debería perder: la ligereza de ser niño. Quizá mi error no fue criarla, sino criarla con tanto miedo a fracasar que nunca la dejé equivocarse sola. Tal vez si robé algo, no su infancia completa, pero sí los instantes en los que pudo haberse caído y levantado por sí misma. Y aunque trato de convencerme de que hice lo correcto, hay noches como esta en las que no puedo evitar pensar: ¿y si el precio de mi estabilidad fue convertir a mi hermana en todo lo que más desprecio? A veces pienso que para Lucía yo nunca seré un hermano, sino un recordatorio incómodo de lo que ella no hizo con su vida. Y es que, aunque la cuidé, la alimenté,
la llevé a la escuela y la protegí cuando no había nadie más, hoy me llama carcelero. No niego que fui duro. Sí, le puse límites, sí, la obligué a cumplir rutinas. Pero, ¿qué otra opción tenía un chico de 18 años con una hermana de 10 a su cargo? Si no lo hacía yo, ¿quién lo iba a hacer? Lo cierto es que mi sacrificio me dio una vida, y a ella le dio resentimiento. Y ahora me pregunto, ¿fui un hermano que cumplió demasiado bien su papel, o alguien que, sin querer, la convirtió en la eterna víctima de mi esfuerzo?